Paula Cardoso, residente de primer año de oftalmología de la Universidad del Bosque y hoy les vengo a hablar de toxoplasmosis ocular. Entonces, la forma en la que vamos a dividir la presentación de la charla va a ser una introducción, epidemiología, la presentación clínica ocular de la infección, los métodos diagnósticos, resultados y complicaciones y el tratamiento y la prevención. Entonces, a modo de introducción, la toxoplasmosis es una zoonosis común causada por el Toxoplasma gondii, que es un parásito protozoario obligado que tiene una distribución mundial. En esta parte del mundo es una de las causas más importantes de uveitis posterior y de enfermedad retiniana y la principal causa de uveitis posterior de un pico de presentación en la segunda y cuarta década de la vida y la infección tiene una manifestación diversa que puede variar desde asintomática a presentarse con unos prodromos que incluyen picos febriles, adenopatías, compromiso ocular. Y en Colombia, pues es el agente causal de discapacidad visual en pacientes inmunocompetentes. Entonces, el toxoplasma, como lo dijimos, es un protozoo que va a tener una reproducción sexual y asexual. Los gatos van a ser el huésped definitivo en donde van a realizar el ciclo sexual y a su vez van a estar presentes en muchos huéspedes intermediarios como mamíferos, aves y reptiles. Entonces, básicamente lo que va a suceder con este patógeno es que la forma infecciosa van a ser los ooquistes, que estos se van a presentar o pues van a esporular en el ambiente infectando animales como roedores o aves que van a ser consumidos por los gatos. Y estos aquí pues van a generar la reproducción de estos ooquistes que nuevamente van a salir al ambiente por medio de las heces y van a infectar este tipo de animales o de huéspedes intermediarios y a su vez algunos animales de consumo humano. También van a infectar aguas, van a infectar comidas y pues este va a ser el medio por el cual va a llegar a consumo humano. También tener en cuenta pues en algunos gatos de domésticos que hayan tenido contacto con este parásito, puede llegarse a generar la infección al momento de realizar la limpieza del arenero. Lo que va a suceder acá es que el ooquiste va a llegar al humano por ingestión de las aguas contaminadas o de las carnes mal cocidas o de los alimentos mal lavados y a nivel del intestino delgado va a iniciar su diseminación por torrente sanguíneo en donde va a llegar a inocularse o a quedarse en los órganos principales que van a ser el músculo esquelético estriado, el cerebro, el corazón y los ojos. Entonces, las vías de infección, como lo mencionamos previamente, van a ser principalmente los alimentos o el agua contaminada, la carne poco cocida, también se puede se puede dar por medios de transfusión de sangre o por trasplante de órganos o también por transmisión vertical de la madre al feto, como es el caso de la toxoplasmosis congénita. Entonces vamos a tener principalmente tres cepas, que estas van a variar la presentación de la clínica de la toxoplasmosis ocular. Entonces vamos a tener una cepa tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de las cuales la tipo 1 va a ser la más virulenta, acompañada del tipo 3. Estas dos justamente van a tener mayor distribución aquí en este lado del mundo, es decir, en Sudamérica. El tipo 1 va a estar aislado en más del 80% de los casos congénitos en Colombia y representa el 51% de los casos en Sudamérica. Y su virulencia está asociada hacia la limitación de la respuesta TH1 en la respuesta inmune.
El tipo 3, que también se encuentra acá en Sudamérica, va a estar también presente en un 84% en Oriente Medio, un 59% en Asia y 65% en África. Y el tipo clonal 2, que es la que se va a encontrar más hacia Europa y Norteamérica, va a estar aislada en más del 80% de los casos congénitos en Francia y representa el 84% de los casos en Europa. Es la que tiene menor virulencia y va a tener un menor grado de agresividad en la presentación clínica. En cuanto a la epidemiología, el 47% de la población en Colombia tiene títulos de anticuerpos positivos para toxoplasma. Se estima que 1 millón de personas cuentan o cursan con cicatrices coroideas, de las cuales a 200.000 personas estas causan ceguera. Se va a presentar con una proporción de igual manera entre hombres y mujeres y va a tener una incidencia variable en pacientes inmunocomprometidos, inmunocompetentes e inmunosuprimidos. En los pacientes inmunocompetentes vamos a tener 3 casos anuales nuevos por cada 100.000 habitantes, mientras que en pacientes inmunosuprimidos vamos a tener de 7.000 a 10.000 casos anuales nuevos. El 20% de las presentaciones van a ser congénitas y esta presentación congénita va a ser la segunda causa de ceguera congénita, afectando a 4.500 recién nacidos al año. Y las adquiridas van a representar el 10% de los primeros episodios, dejando así el 70% de estos primeros episodios a presentaciones atípicas o indeterminadas. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un cuadro comparativo entre la presentación clínica en Colombia y Francia, de acuerdo a los tipos o a las cepas del parásito. Entonces, acá tenemos los tipos 1, 3 y las atípicas virulentas, que van a representar el 83% en Colombia, mientras que en Francia vamos a tener el tipo 2 o avirulento, que va a representar el 100%. Acá vamos a ver que las secuelas van a ser bastante importantes con las cepas que tenemos acá en comparación a las que tienen en Francia, con un compromiso macular mayor, con sinequias posteriores. A su vez vemos que las lesiones son de mayor tamaño, siendo de 1.9 diámetros de disco en Colombia y de 1.2 en Francia. Vamos a tener una presentación de lesiones múltiples de gran tamaño, con una mayor tasa de recurrencia y de diseminación al sistema nervioso central en comparación con las cifras que se presentan en Francia y en Europa. Entonces, la presentación va a ser pues bastante variable, puede ser, como dijimos, puede ser asintomática o se puede presentar con algunos prodromos. Ya la presentación ocular se va a presentar en adultos con una marcada disminución de la agudeza visual. También pueden presentarse miodesopsias, fotopsias, fotofobia y dolor. En niños también vamos a tener afectación visual, asociado también tenemos el estrabismo secundario a la ambliopía, nistagmus, leucocoria y microoftalmos o microcórnea. Principalmente vamos a tener las miodesopsias, las fotopsias y la disminución de la agudeza visual cuando tenemos un compromiso posterior. Sin embargo, también podemos tener una inflamación muy severa que llegue a afectar también o que llegue a generar compromiso del segmento anterior. En estos pacientes va a haber marcada hiperemia en comparación a cuando se presentan solo posterior. En posterior vemos que pues, el paciente tiene a la inspección, no tiene signos de inflamación, sino que estos signos se van a ver ya cuando se realiza el fondo de ojo en la forma que involucra la parte posterior y la anterior, pues sí vamos a tener una inflamación marcada y va a haber como mayor presencia de dolor. Entonces, la enfermedad se va a dar principalmente por la presencia de bradizoitos enquistados en la retina.
y se va a activar como tal por la ruptura del quiste que va a generar la retinitis. Entonces, en las manifestaciones inflamatorias vamos a tener una retinitis pues con una inflamación variable que puede ser leve o puede ser avanzada, también llegando a tener vitreitis, coroiditis o uveitis anterior, como lo vemos acá, que la uveitis anterior va a ser frecuente en el 50% de los casos y acá, como lo podemos ver, se va a presentar como una uveitis anterior granulomatosa con presencia de precipitados retroqueráticos en grasa de carnero, que los podemos ver acá como en el triángulo de Arlt. A su vez, la inflamación puede llegar a afectar también los vasos de la retina, afectando de igual manera arterias y venas, simulando una angiitis en rama escarchada, que es lo que vemos acá como esta fluorescencia de los vasos que están cercanos a la mácula. La vitritis puede ser pues, de gravedad variable y va a estar muy asociada a opacidades también del cristalino. Entonces vamos a tener este tipo de lesión que se va a presentar clásicamente como una retinitis necrotizante unilateral, unifocal, asociado a vitreitis. Se va a ver con un exudado amarillento que va a estar rodeado como por un borde grisáceo y usualmente puede estar o pues se presenta acompañada de una lesión satélite, es decir, pues en la mayoría de los casos los pacientes presentan la infección desde hace mucho tiempo, una infección que tal vez fue asintomática y como tal presentan es la activación de la enfermedad, o sea, muchas veces o la mayoría de los casos llegan es ya cuando presentan es la reactivación. Entonces, la clasificación o la forma en la que lo vamos a dividir es en toxoplasmosis adquirida y toxoplasmosis congénita. La toxoplasmosis adquirida se define como la infección primaria con cero conversión posterior al nacimiento. Al día de hoy se conoce como la principal causa de toxoplasmosis, porque antes se creía que la mayoría eran causadas por toxoplasmosis congénita, pero pues esto no es así. Usualmente se va a presentar asintomática. Y la confirmación se va a dar con una seroconversión aguda, es decir, que tengamos una IgG acompañada de una IgM positivas. En inmunocomprometidos va a presentarse de forma típica, va a tener una presentación muchísimo más agresiva. En el 25% de los casos se va a presentar el compromiso ocular con extensión al sistema nervioso central. Tenemos que tener también en cuenta que la seroprevalencia en la población, en nuestra población geográfica, va a ser bastante alta, de 20 a 70% de los individuos van a tener evidencia de infección previa. Y en cuanto a la toxoplasmosis congénita, se va a dar como tal la infección primaria en la madre que va a adquirir el parásito durante el embarazo. Y aquí lo que va a pasar es que la gravedad de la infección o la gravedad del cuadro va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional en la cual se tiene el contacto con el parásito. Entonces, en el primer trimestre, tenemos un menor riesgo de traspaso al feto, o sea, de que haya infección vertical. Sin embargo, si se llega a dar esta infección vertical, pues los síntomas o pues el cuadro va a ser mucho más severo y va a afectar mucho más al feto. Que si sucede en el tercer trimestre. En el tercer trimestre tenemos que hay un 60 o un 65% de riesgo de transmisión vertical. Sin embargo, si se presenta la infección en este trimestre, pues va a ser, por decirlo de alguna forma, va a ser menos grave. Se va a presentar con retinocoroiditis en un 10 a un 80%. Estos pacientes pues van a tener unas lesiones bastante extensas, van a ser en el 85% bilaterales y el 58% van a cursar con afectación macular.
Acá tenemos una imagen de la toxoplasmosis adquirida, tenemos que pues es unilateral por lo general, focal, se puede localizar en cualquier parte de la retina, mientras que la congénita tiende a ser bilateral, es una lesión bastante extensa y va a ser predominantemente de localización macular. Acá tenemos otra forma de diferenciarlas o de clasificarlas, que es la toxoplasmosis primaria o la toxoplasmosis recurrente. Entonces vamos a tener como toxoplasmosis primaria la lesión aguda, que es la lesión de exudado amarillento, sin presencia de satélites adicionales, que es lo que nos dice es que este paciente no o seguramente no había tenido un contacto previo con el parásito, y esto lo vamos a confirmar por una seroconversión positiva para los anticuerpos de memoria y los anticuerpos de fase aguda. Y en la toxoplasmosis recurrente, lo que va a suceder es que tenemos ya de por sí la lesión satélite o la cicatriz previa, y aquí lo que va a suceder es, como dijimos antes, va a persistir el quiste en forma de taquizoíto en los bordes delimitados de la cicatriz, y estos van a estar en un estado latente que aún no se conoce muy bien el mecanismo por el cual vuelven a reactivarse, se reactivan y generan una lesión aguda. Aquí pues vamos a tener, por lo general, los anticuerpos de memoria van a estar positivizados, pero los de fase aguda van a estar negativos. Vamos a tener pues la retinocoriditis necrotizante unifocal, que va a presentar pues clásicamente de la forma en la que lo estamos viendo. Vamos a tener este signo clásico que va a estar acompañado de vitreitis, y vamos a tener como la presencia de la lesión blanquecina, que va a hacer ver como un faro en la niebla, que está descrito como uno de los signos patognomónicos. Vamos a tener la lesión con edema circundante, con inflamación que puede llegar a ser coroidea y escleral. Usualmente se da solamente o se le autolimita las primeras capas de la retina, pero también puede llegar a afectar las capas externas. A su vez, pues vamos a tener las vasculitis adyacentes, como la que mencionamos previamente, pero también tenemos otra presentación en la que se van a afectar directamente los vasos arteriales, generando una arteriolitis de Kirelis. Entonces, aquí lo que va a suceder es que se va a generar un envainamiento de las arterias de la retina, que van a verse así como pues con esta tinción blanquecina, y esto hace referencia a la acumulación o el envainamiento de complejos inmunes. Otra complicación u otro signo que podemos encontrar en esta infección es la papilitis de Janssen, que también la vemos acá. Va a ser una inflamación del nervio óptico que se va a generar por la presencia de una retinitis yuxtapapilar. Aquí tenemos que tener en cuenta que las vainas de mielina del nervio óptico sirven como un conductor para el parásito. Entonces, digamos que principalmente en pacientes inmunocomprometidos, estas lesiones cercanas a la papila o al nervio óptico van a ser de especial importancia, porque pueden diseminarse al sistema nervioso central. Entonces, acá tenemos la presentación según el compromiso inmune. Entonces, en pacientes inmunocompetentes se va a presentar como un foco de inflamación retinocoroidea granulomatosa, necrosis coagulativa de la retina, que va a tener los bordes bastante definidos, van a ser más o menos de menor tamaño, no tan invasivo. Va a tener afectación que puede llegar también a la cámara anterior. En inmunosuprimidos vamos a tener los taquizoitos que habíamos mencionado, que van a estar presentes en los bordes de las lesiones, pero estos además también van a parasitar las células del EPR. También vamos a tener la presencia de parásitos en cámara anterior, y las lesiones pues tienden a ser mucho más grandes y mucho más difusas, y a menudo se van a presentar bilaterales. Entonces aquí tenemos
mm, un paciente con un antecedente de B24X, y es lo que decíamos, o sea, vamos a tener en estos pacientes un cuadro mucho más severo, mucho más llamativo. Vamos a tener ya que el paciente tiene una afectación orbitaria y justo lo que decíamos del nervio óptico también se ve ya inflamado, y observamos ya la diseminación al sistema nervioso central con esta lesión que se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo. Entonces, en cuanto a la presentación geográfica, viene un poco lo que estábamos explicando antes del tipo de cepas. Entonces, lo que teníamos de la cepa tipo 2 y las cepas tipo 1 y 3 y las cepas atípicas que se encuentran acá. Entonces, lo que va a pasar, o la diferencia que hay entre estas dos, es que la cepa tipo 3 encontrada en Europa y en Norteamérica, lo que va a hacer, pues no tiene una virulencia muy alta, porque no va a limitar la acción de la respuesta inmune TH1 ni TH17. ¿Qué pasa? La TH1 va a mediar por el interferón gamma, y ese interferón gamma, en asociación con la interleuquina 17, lo que va a hacer es limitar la proliferación del parásito y moderar la afectación o la inflamación retiniana. Mientras que los gérmenes o las cepas atípicas o las cepas 1 y 3 que tenemos en este lado del mundo van a bloquear la acción inmune de TH1 y TH17. Esto va a hacer que no, o sea, que se bloquee la acción del interferón gamma y de la interleuquina 17, y esto pues va a darle de alguna forma vía libre al parásito para seguir reproduciéndose o seguir activándose y generando la infección, la inflamación a nivel de retina. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos que van a aumentar con las recurrencias, y también un factor de riesgo que tenemos para que se complique son el uso de corticoides sin asociación a antibióticos. Vamos a presentar sinequias posteriores, puede haber hipertensión ocular, cataratas, puede haber también edema macular, membranas epirretinianas, neovascularización, estrabismo en la toxoplasmosis congénita, y el 24 al 70% van a presentar ceguera unilateral. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a iniciar con el diagnóstico serológico. Como lo habíamos mencionado antes, lo vamos a hacer con la IgG y la IgM. Recordemos que la IgG va a tener una seroconversión de 2 a 4 semanas posterior a la infección. Su positividad va a indicar una exposición previa al parásito. Sin embargo, pues no podemos confirmar un diagnóstico con la positivización única de esta IgG, debido a la prevalencia de la seroconversión en la población de este lado del mundo. También pues los signos, tener en cuenta que los signos clínicos van a estar presentes previo a la seroconversión, por lo cual, como tal, el diagnóstico se debe basar es en el examen físico y los hallazgos oculares del paciente. La IgM va a tener una seroconversión de 1 a 2 semanas, va a estar presente en infección, o pues si se positiviza, nos va a indicar una infección aguda. Sin embargo, pues no nos podemos dejar llevar del todo por esta, porque pues se va a negativizar o va a permanecer positiva hasta 1 año. Entonces, ¿cuál es la forma de confirmación? Pues se puede hacer la confirmación, sin embargo, pues las técnicas son un poco más invasivas. La forma en la que se va a confirmar es demostrando la presencia del microorganismo en tejidos o fluidos. Esto nos lleva a que se debería hacer un estudio del humor acuoso. Para esto lo que tenemos es el coeficiente de Goldman-Widmer, que el coeficiente de Goldman-Widmer lo que nos va a hacer es una relación entre la presencia del anticuerpo en el humor vítreo y en sangre. Y esto nos va a sacar un coeficiente que va a ser menor o mayor a 3 o a 2.
Si es mayor, pues ya confirmamos el diagnóstico y si es menor, pues tenemos que hacer pruebas adicionales. Y esto lo vamos a ver un poco acá con este algoritmo. Entonces, tenemos una sospecha de toxoplasmosis ocular. Tenemos una presentación típica y una presentación atípica. Entonces, en la típica, lo normal, vamos a hacer una serología. Si nos da positivo, pues hacemos el diagnóstico. Si no nos da positivo o nos da desfasado los anticuerpos, deberíamos hacer una PCR. Si sale negativa, deberíamos estudiar diagnósticos diferenciales y si sale positiva, se confirma el diagnóstico. Si tenemos la presentación atípica con compromiso de la visión que amerite hacer un examen ya mucho más invasivo, como es sacar una muestra de humor acuoso o de humor vítreo, vamos a hacer pues este examen y se va a realizar el coeficiente de Goldman-Widmer. Y si nos da menor a 2, tenemos nuevamente que repetir o sea, tenemos que hacer la PCR para confirmar el diagnóstico, pero si nos da mayor a 2, pues ya el diagnóstico estaría confirmado. Otra ayuda diagnóstica que podemos tener pues es la angiografía, que como lo vimos previamente nos va a ayudar a identificar alteraciones de los vasos o vasculitis y nos va a ayudar a ver bien, a delimitar bien el tamaño de la lesión. Tenemos el OCT que también nos va a servir o pues va a tener un hallazgo importante que va a ser la disrupción de las capas retinianas. También se puede presentar con fluido subretiniano, con vitreitis o con DVPs. El DVP por lo general se presenta pues por la inflamación de la retina. En la ecografía vamos a ver engrosamiento retinocoroideo, se va a ver la turbidez vítrea y también vamos a volver a ver los desprendimientos vítreos. En cuanto al tratamiento, pues tenemos varios esquemas al día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que como tal el tratamiento va enfocado al parásito como tal, al parásito activo, pero no tiene ningún efecto sobre los quistes. Entonces, por eso, pues es una patología que tiende mucho a las recurrencias. El esquema clásico va a estar dado por sulfadiazina, pirimetamina y prednisona o prednisolona. Entonces, lo que se va, bueno, también tenemos que tener en cuenta que este tipo de antibióticos que vamos a usar en estos esquemas tienen toxicidad hemática, entonces pues se debería hacer un seguimiento con hemograma y se debe hacer una suplementación con ácido folínico para prevenir la trombocitopenia y la leucopenia. La sulfadiazina, entonces vamos a tener una dosis de carga de 2 a 4 gramos inicialmente, que se va a titular a una dosis de mantenimiento de 1 gramo 4 veces al día, con una duración de 4 a 6 semanas, que va a ser como tal el promedio de duración del tratamiento. Sin embargo, hay que estar haciendo un control de la respuesta clínica. La pirimetamina va a tener una dosis de carga de 75 a 100 miligramos durante 24 horas y se va a titular con una dosis de mantenimiento de 25 a 50 miligramos al día. Y la prednisona se debe iniciar 3 días después de haber iniciado los antibióticos y se va a dar a una dosis de 1 miligramo kilogramo día y pues se va a mantener hasta el final del tratamiento. Es importante esto porque no se pueden dar los corticoides sin asociación al antibiótico. ¿Listo? Porque pues esto lo que no nos va a hacer es empeorar el cuadro. Otros regímenes que pues han mostrado resultados muy buenos o similares a la terapia clásica es el trimetoprim sulfa o el Bactrim a una dosis de 160 miligramos cada 12 horas y la prednisolona 1 miligramo kilogramo día. O otra opción que tenemos es la terapia cuádruple, que va a ser la terapia clásica asociada a clindamicina 300 miligramos cada 6 horas o acitromicina 500 miligramos cada 24 horas. Y la profilaxis
pues se puede dar en pacientes que tengan recurrencias en menos de 2 años, en pacientes de edad avanzada o en pacientes inmunocomprometidos. Entonces se va a realizar con trimetoprim sulfa. Sin embargo, lo que han mostrado los estudios es que la profilaxis con pues sí disminuye las recurrencias en el momento en el que se está dando se está tomando el medicamento. Sin embargo, cuando se suspende el medicamento, vuelve, o digamos que el paciente sí vuelve a tener el mismo riesgo de recurrencia que cuando no estaba tomando el medicamento. Otra opción que ha mostrado pues como un mejor resultado es la terapia intermitente, que se va también con trimetoprim sulfa, 160 miligramos cada 2 a 3 días, y ha mostrado pues una reducción significativa por al menos un año de las recurrencias. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, más que todo en el contexto de nuestro sistema de salud, es el beneficio o el costo-beneficio que tenemos con el trimetoprim sulfa frente a la sulfadiazina y la pirimetamina, ya que pues va a salir más barato el trimetoprim o el Bactrim que la terapia clásica. Entonces, si bien la primera línea es la sulfadiazina y la pirimetamina, pues el Bactrim ha mostrado muy buenos resultados y se prefiere para la población que nosotros manejamos. Acá tengo esta revisión sistemática del 2021. Fue una revisión que incluyó 10 estudios con 4 metaanálisis, y se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de la clindamicina intravítrea. Acá lo que se revisó fue pues como los regímenes más usados en el tratamiento de toxoplasmosis, y lo que pues se buscaba ver cuál era más efectivo. Sin embargo, pues no se encontró que ninguno fuera superior a otro, y se concluyó que la elección del tratamiento debe basarse en la seguridad del fármaco y las alergias que pueda tener el paciente y la disponibilidad de los medicamentos en el medio. Llama la atención, pues, sí, la evidencia que da la clindamicina intravítrea, porque sí mostró una mejoría en comparación a la terapia oral sola. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que sí es un procedimiento mucho más costoso. Algunas alternativas quirúrgicas que tenemos también después de pasar por todo el esquema antibiótico es la fotocoagulación, que va a ayudar a la destrucción de quistes. Esto puede realizarse en pacientes embarazadas, en pacientes con recurrencias o pacientes con intolerancia a los medicamentos previamente mencionados. También está indicada la vitrectomía en pacientes con presentaciones atípicas, que pues igual también nos podría servir para realizar el diagnóstico con el Goldman-Widmer, y nos va a ayudar posterior al tratamiento para la extracción de opacidades, también manejar las tracciones vitreoretinianas y el tema de los desprendimientos de retina que son de vitrio, que son bastante frecuentes, y la remoción de proteínas y células inflamatorias. Y la cirugía de catarata en pacientes que pues van a presentar catarata secundaria, esta se puede realizar posterior a 3 meses de inactividad de la infección. Y algunas conclusiones. Entonces, pues tenemos que la presentación de esta infección va a ser muy clásica, muy característica. Sin embargo, pues estamos en una localización geográfica en la cual también podemos presentar muchas formas atípicas. Igual tenemos que basarnos en el examen físico y en los hallazgos oculares para enfocar el diagnóstico, ya que la serología no confirma debido pues, a la prevalencia de la seroconversión. Y otras opciones que tenemos debido a esto pues, son la PCR y el coeficiente de Goldman-Widmer. También recordar que pues, la primera línea va a ser la pirimetamina sulfadiazina. Sin embargo, pues el Bactrim también nos va a dar una muy buena costo-efectividad.
y algunas alternativas van a ser la clindamicina oral o intravítrea o el tratamiento combinado con esteroides. Y eso es lo que les traía para hoy. ¿Alguno tiene algún comentario, alguna pregunta? Paula, pues muy bien, súper la revisión. No sé si alguien tiene una pregunta o qué opinen. Doc, yo quería preguntar, usted, pues que me tocó ver algunos pacientes que se tomaba pues como la decisión cuando decide bloquear las lesiones con láser. Ok, entonces sí, generalmente nosotros hacemos vitrectomía cuando hay alto riesgo que de pronto se desprenda la retina, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues hacemos endofotocoagulación, pero entonces generalmente son pacientes que tienen eh, retinocoroiditis muy atípicas, con lesiones grandes, destructivas, o lesiones muy cruentas, pues por decirlo así, los bordes, y hay riesgo que al hacer una desprendimiento del vitrio posterior, por las mismas secuelas de vitreitis, pueda romper la retina y generalmente se desprende. Entonces, generalmente lo que hace uno es, pues, trata al paciente, se le da el tratamiento con terapia, con la terapia que dijo Paula, ¿sí? Que yo generalmente, pues, utilizo clindamicina, trimetoprim sulfa 160-800 por 6 semanas, clindamicina 300 cada 8 horas por 6 semanas, igual que el trimetoprim, y les doy un ciclo de acitro. Generalmente la acitro se las doy, o sea, que no interactúe con la clindamicina, porque las dos como que se inactivan. Entonces, generalmente lo que hace uno es iniciar con trimetoprim sulfa 160-800 cada 8 horas, a la par con acitromicina, 500 miligramos por 5 días, y al terminarla cada 24 horas, al terminarla se inicia la clindamicina. Entonces, ya después de haberle dado el tratamiento, pues uno va evaluando las secuelas de vitreitis, todo eso, el riesgo que de pronto pueda presentar de que de pronto se desprenda la retina, y lo pasa a hacer vitrectomía haciendo láser. Pero también se puede hacer láser externo si es una lesión muy grande o algo, pues, y son recurrentes. Yo generalmente a veces trato de hacerles como una corona de láser alrededor de la lesión, y repaso encima de la lesión, pues, con el láser para tratar de inactivar los quistes con los radizoitos con el láser, ¿sí? Pero generalmente, pues, el manejo generalmente salen con la terapia médica y no hay problema. Generalmente los pacientes que se les hace vitrectomía son lesiones atípicas, con angeitis, todo este tipo de cosas que generalmente a veces tienen de base algún tipo de patología que los inmunodeprime y los inmunosuprime. Pero el diagnóstico, pues como decía Paula, siempre es clínico. Usted ve la lesión, generalmente son lesiones grandes del polo posterior o periferia. Puede haber lesiones parapapilares que generalmente ¿qué? Se asocian a papilitis, o puede haber neuroretinitis también. Puede haber neuroretinitis. eh, eh, entonces no solamente es retinocoroiditis, sino puede haber papilitis, neuroretinitis, todo eso tiene uno que documentarlo, pues, para que, y si son lesiones grandes destructivas, pues, que afectan o están cerca a la mácula o cerca al nervio óptico, pues es prudente también pensar en una inyección ¿cómo se llama? De clindamicina intravítrea, ¿sí? Para evitar que avance. Generalmente son muy buenas estas aplicaciones de terapia con clindamicina en lesiones grandes destructivas, en niños, en mujeres embarazadas, ¿sí? Acuérdense también de la prednisona, ¿sí? Que generalmente se inicia 6 días, o 4 o 5 días después de haber iniciado el tratamiento, porque pues podría uno inmunosuprimir, y si no está tratamiento con antibiótico podría empeorar la situación. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, pues nada, doctor, muchísimas gracias. No, muy bien. Pues ojalá cuando diagnostican inicien el tratamiento, no les tenga miedo. Generalmente el diagnóstico es clínico, ¿sí? Ujú.
uno no puede esperar un IgG-IgM para pues iniciar un tratamiento porque pues es típica la lesión. Le toma la IgG-IgM, pero le inicia el tratamiento, sino cuando llegue pues ya son lesiones severas y severas vitreitis. Entonces es ser muy clínico y hacer el diagnóstico y darle tratamiento. En el curso le hace la IgG-IgM para confirmar, Ujú. obviamente ponerlo en la historia y todo. Ujú. Perfecto. Listo, no, pues entonces muchas gracias a todos y buena noche. Bueno, chao. Chao, que esté bien.